las trabajadoras. Sí. En esta oportunidad vamos a dar las palabras a una persona que hace unos minutos fue ratificado, que a través del tiempo ha demostrado su pulcritud, su valor como sindicalista, y que de aquí ha salido una consigna, que lo que él diga es lo que va. En este sexto congreso vamos a recibir en esta ocasión a quien preside la Confederación Nacional de Unidad Sindical, con las palabras centrales, el compañero Rafael Pepe Abreu. Bueno, yo debo, en primer lugar, saludar la presencia del presidente Luis Abinader. Yo sabía que aunque estuviese un compromiso sagrado como lo tenía, nunca nos dejaría solo en una actividad y que llegaría. Saludar al señor ministro de Trabajo, Eric Olivares Ortega, un hombre recién nombrado en ese puesto, pero que ha demostrado en el poco tiempo que tiene ocupándolo el perfil consciente de lo que significa encabezar un ministerio de trabajo. Saludar a mi camarada de siempre, Rafael Santos Padilla, el sorprendente director de Infotec, que hay que decir algo. Mucha gente se ha quedado pasmada al ver la capacidad de entendimiento con los sectores concernidos en Infotec que ha tenido ese compañero. Y eso hay que señalarlo también porque proviene del movimiento sindical. Tengo que saludar a mi colega Jacobo Ramos, Gabriel del Río, a toda la dirección de nuestra confederación, a sus líderes, hombres y mujeres que han confiado en nosotros para encabezar este proceso, sabiendo todo, que nadie en el fondo es un líder, más bien puede lograr encauzar un liderazgo conjunto que pueda permitir lo que estamos haciendo hoy en el aula magna de la UAS, este sexto congreso de nuestra confederación. Hay que decir que hace 4 años, precisamente un 4 de diciembre del año 2021, celebramos un evento como este, un congreso, el 5º congreso de esta confederación. Y hay que recordar como ahora qué pasaba en el mundo en ese momento, porque yo dije esa vez
parafraseando a Carlos Marx, que un fantasma recorría al mundo, pero no el fantasma del comunismo que Carlos Marx anunciaba en el manifiesto comunista. No, el fantasma del COVID-19 que en ese momento de aquel quinto congreso azotaba prácticamente al mundo entero. Y hay que decir que los hombres y las mujeres de ciencia luchaban por detener una pandemia que tocó todos los cimientos de la sociedad. Y hay que resaltar que República Dominicana, un país pequeño, sin capacidad de producir una vacuna como la que se necesitaba en ese momento, logró salir airosa de esa pandemia que hoy el mundo la contempla y la ve como una enfermedad común que no significa prácticamente una sentencia de muerte contra nadie. Esto quiere decir que hubo determinación, que hubo acción, que hubo conciencia, que la humanidad, incluyendo República Dominicana, supo reponerse, supo responder ante una amenaza, inclusive de origen desconocido, que todavía no ha podido establecerse con claridad su verdadera procedencia. Esto quiere decir que pese a que estamos en un mundo como el de hoy, con tantas amenazas, con tanto conflicto, no debemos de todo modo dejarnos abatir por el pesimismo. Se hace necesario que seamos capaces de reconocer que aún en medio de estas situaciones difíciles sabremos superarnos, saldremos de ellas. Y hay que admitir que en la República Dominicana nosotros hemos logrado, por ejemplo, las revisiones salariales mínimas del sector privado más ventajosas en la historia del país. Revisiones salariales que han permitido que los compañeros que negocian en las empresas convenio colectivo puedan alcanzar porcentajes que no hubiesen sido posibles sin tener como base los mínimos que en diversas áreas de la economía nosotros hemos conquistado a través de esa tarifa mínima. No hay en este momento retraso de una sola tarifa salarial. Todas han sido revisadas, pero además hay que decir que muchas de ellas le han sido adelantado su plazo de revisión, lo que implica un reconocimiento a un pacto no verbal, a un pacto no escrito que hiciera el presidente de la República con nosotros en nuestro primer encuentro, cuando nos dijo precisamente a Jacobo, Gabriel y a quien les habla. En ese momento estaba ahí Rafael Santos también. Yo voy a luchar por una apreciación del salario en República Dominicana. Y sabemos que aunque no todo se ha logrado, hay avances importantes que es nuestra obligación reconocer.
Hay que decir además lo siguiente. En el tiempo de nuestro quinto congreso, hace 4 años, se hablaba del Código Laboral. Se hablaba de que había que hacer una reforma a ese Código Laboral. Era eso en ese momento una especie de enunciado que creaba mucha incertidumbre, muchas dudas y temores, porque soplaban viento tanto en el mundo como en el país que antecedían la contrarreforma que estaban ocurriendo específicamente en el hemisferio latinoamericano. Sin embargo, nosotros nos abocamos a la reforma al Código Laboral, nos abocamos a asumirlo desde la visión tripartita, desde el Consejo Consultivo de Trabajo. Todo este esfuerzo lo hicimos acompañado precisamente por la parte gubernamental, la parte empresarial, constituyendo ese organismo tripartita que logró una reforma que hoy está en Congreso. ¿Y qué podemos decir de esta reforma? Que ante todas las circunstancias, ante todas las presiones, ante toda la duda que se pusieron en el escenario, un gobierno encabezado por alguien que está aquí sentado con nosotros, dijo, no habrá peligro para que situaciones que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores se pongan en riesgo. Y ahí entró la cesantía laboral, diciendo, esa cesantía laboral no va a ser tocada en esta reforma. Y se envió al Congreso esa reforma sin la cesantía. Y lo único que queda a las cámaras, es sencillamente ratificar lo que se ha sometido por el tripartismo, y si hacen enmiendas, si hacen correcciones, limitarse a lo que le fue enviado por el Poder Ejecutivo, que como ratificamos, no incluye la cesantía laboral por una acción expresa, discutida, vista con nosotros, vista con los empresarios, que encabezó el señor presidente de la República, Luis Abinader. Quiero señalar lo siguiente. Además, nosotros sabemos que tenemos muchos desafíos. Sabemos que tenemos una ley de seguridad social, que ya los debates de ese sistema están siendo abordados en el Congreso Nacional. Eso lo conocemos. Nosotros decimos, necesitamos, hay una ley ya creada, ya está ahí, está hecha, 8701. ¿Qué necesitamos de esa ley? Que se convierta en más excluyente, que acoja la informalidad, que integre a todo el mundo a la protección de los riesgos laborales, de la salud, del sistema previsional, que se incorporen figuras como la del monotributo, para que aquellos sectores de la economía informal
puedan inscribirse y contribuir para garantizar su retiro. Que nuestra ley evolucione hacia un esquema de protección social, que podamos en el país construir una economía del cuidado que permita que en la República Dominicana nadie tenga espacio para estar solo, nadie tenga espacio para el desamparo. Creemos que por su vocación de servicio, el presidente Abinader reúne las condiciones para iniciar un proceso que encabece ese ascenso de la seguridad social en la República Dominicana, sabiéndose que la seguridad social es un proceso de larga construcción. No voy a extenderme demasiado porque por hábito y costumbre nunca lo hago. Por eso quiero finalizar refiriéndome a lo que está ocurriendo en nuestro país vecino. Ningún sindicalista, ningún dominicano, ningún dirigente de la categoría que sea en la sociedad puede dar la espalda a lo que está ocurriendo en nuestro frente. Nadie puede ignorarlo, porque hay que decir que lamentablemente la República de Haití siempre ha estado signada por los conflictos. Cuando no es uno, es el otro, pero siempre hay un motivo para que haya conflictividad y desacuerdo en su sociedad. Ahora bien, lo que ocurre en este momento es una situación inédita, nunca vista. Se trata de que el 90% del territorio está controlada por bandas criminales, por bandas que asesinan niños, mujeres, envejecientes, pero que además obligan a pagar tributo, y que solo le falta irse a Palacio Presidencial, tomarlo y hacerse ellos gobierno por sí mismos. Eso es lo único que le falta ya. En consecuencia, nosotros tenemos que tener cuidado. República Dominicana no es ni racista ni segregacionista. No puede serlo, porque cuando ustedes ven una delegación dominicana en cualquier parte del mundo y analizan su componente, van a encontrar todos los colores. Esos somos nosotros. Entonces, como somos así, no podemos ni debemos discriminar a nadie. Ahora bien, el comportamiento violento de esas bandas obliga y ha obligado a nuestras autoridades a tomar medidas proporcionales a la violencia que estas bandas son capaces de desarrollar. Porque tú no puedes permitir que esa violencia se traslade al territorio dominicano. No puede permitirlo bajo ninguna condición. Entonces, como no puede permitirlo, tiene que tomarse acciones que son de carácter enérgico, por supuesto. Siempre habrá migraciones en el mundo. Aquí va a haber contratos temporales
de trabajadores extranjeros. Habrá permiso, visados temporales para trabajadores extranjeros. República Dominicana no tiene problema con ningún trabajador, no importa del país que provenga. Ahora bien, el país no puede permitir la migración de enclaves, porque los enclaves son otra cosa, otro perfil, que cuando se insertan en un suelo, usted tiene que saber que las consecuencias necesariamente son otras. Por eso, aquí todos los sectores, incluidos muchos empresariales, tienen que saber que a partir de lo que ha ocurrido, nunca las cosas volverán a ser como fueron. Aquí tendrá que haber regla clara, responsabilidad, contrato con retorno, contrato con temporalidad, contrato bajo control. Nunca un desorden que permita establecimiento de individuos que puedan desatar en el territorio dominicano acciones violentas. Hay que decir una cosa, Los políticos dominicanos se han crecido. A veces en este país se quiere decir que nadie sirve. No servimos los sindicalistas, no sirven los empresarios, no sirven los políticos, no sirven los curas, no sirven los médicos, nadie sirve. Pero la verdad es que cuando el presidente hizo el llamado a los 6 presidentes, los reunió, se propuso la convocatoria del Consejo Económico y Social, y estos respondieron. República Dominicana demostró, llevó un mensaje al mundo, en el sentido de que es un país en capacidad, óigase bien, de tener un mando político a la cabeza, que no teme llamar a sus opositores, sentarse con ellos, visitarlos uno por uno, discutirlo y ver un problema como este en el nivel en que tiene que verse, porque esto no se trata, como algunos creen, de un simple problema migratorio o laboral. No se trata de eso. Se trata de una situación que hoy Naciones Unidas dice 4.000 muertos en 6 meses. 4.000 muertos en 6 meses. ¿Y quiénes son esos muertos? Niños, mujeres, ancianos, gente indefensa, que son víctimas de esas acciones que estamos planteando. Por eso, ¿quién les habla? En nombre de nuestra confederación, sin falso patriotismo, sin pretensión de un nacionalismo equivocado, ni mucho menos, llama en este momento, para concluir, a una ovación de pie a la política migratoria del presidente Abinader y a la inclusión de los opositores a ese planteamiento que de la migración se ha hecho. Adelante, compañeros, y República Dominicana saldrá airosa de todo este proceso, no importa las circunstancias. Adelante, compañeros, adelante. Gracias, compañero presidente Rafael Pepe Abreu. Muchísimas gracias por sus palabras.